Quisiera que podamos pesar eso que acabamos de cantar. No me falta nada si es que te tengo a ti. Y ese Dios de imposibles es un Dios que nos llama también a nosotros a enfrentar esos imposibles. Y entre las muchas palabras que podemos encontrar, estoy seguro que hay una que de repente todos enfrentamos día a día, ¿no? Y son problemas. ¿Quién no tiene problemas? Alguna cosa te viene a la mente, ¿cierto? Y a veces hay algunos de esos problemas que parecen que son imposibles, que están completamente fuera de tu alcance, que tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a poder contra esto. Esto me parece algo que está completamente fuera de mi alcance y es imposible. Y no estoy hablando de algunas cosas que yo pueda querer. Se trata de aquellas cosas que Dios me está mostrando, que puedo ver en su palabra, pero que digo, ¿sabes qué? Sí, Señor, veo esto, pero vivirlo suena tan lejano, suena tan difícil. Y puedo quedar y puedo acostumbrarme, ¿no? Me acostumbro a cómo estoy, me acostumbro a las cosas como van, me acostumbro a mi vida como está. Y digo, ¿sabes qué? Así estoy bien. No, yo sé que Dios de repente me llama para allá, pero ya lo he intentado. Estoy cansado de intentarlo. Y prefiero quedarme donde estoy. Porque ya no quiero cambiar. ¿Te ha pasado eso alguna vez en algún área de tu vida? Porque es bien complicado. Porque acabamos de cantar que Dios es un Dios de imposibles, ¿cierto? Y el punto es que hay de aquellos imposibles frente a los cuales nosotros hemos dicho, sabes que ya esto es muy imposible. Ya no puedo. Y por supuesto Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios no quiere que nos quedemos ahí, ¿cierto? Y el tema es que podamos avanzar sobre la base no de nosotros, sino de las posibilidades de Dios. ¿Se imaginan qué ridículo sería que nuestra fe y toda nuestra vida se basara en vivir dentro de nuestras posibilidades? ¿Se imaginan qué absurdo sería eso? ¿Que yo tenga que vivir dentro de mis posibilidades siempre? ¿Esa sería la fe? Y por eso es que Dios constantemente nos está llamando a avanzar y decir, estás aquí, bueno pues, pero yo te quiero llevar acá, estás acá y te quiero llevar acá, estás acá y te quiero llevar acá. Y vamos avanzando porque lo que hemos visto hasta la semana pasada era que el muro se reconstruyó, ¿cierto? Entonces, en el capítulo 7 se debe acabar el libro, pues no. Ya se acabó, se construyó el muro, se acabó. Pero pasa algo. Dios no es un Dios que te deja donde estás, sino siempre hay ese llamado a avanzar. Y claro, podemos ver un montón de cosas y la gente que estuvo ahí en ese tiempo, y quiero recordarte lo que estaba pasando con este muro, que por más de 100 años había estado derruido. Estaba ahí. ¿Tú qué crees que pensaba la gente en ese momento, en ese entorno? ¿Qué pensaba? Ah, sí, no hay problema. Mira, en un par de días va a venir Nehemías, se soluciona, nos ponemos de acuerdo y lo levantamos. ¿Tú crees que pensaban eso? Lo más probable es que estaban ahí, viendo el muro. Ellos jamás habían visto el muro construido. La realidad del muro estaba de cabeza, el muro estaba derruido, sus enemigos estaban a merced de sus enemigos y tenían permanentemente que acostumbrarse a vivir así. Esa era la vida para ellos. Hasta que Dios hace algo. Y frente a las 10.000 razones que podían tener para resignarse, pasa esta obra maravillosa y este muro se construye. Y ahora vamos a enfocarnos un poco acerca de cómo es que Dios nos llama a esos imposibles. Y quisiera pedirte que me puedas acompañar en oración. ¿Sí? Oramos. Padre, hemos cantado que tú eres un Dios de imposibles, eres un Dios imparable, eres un Dios maravilloso. Y vemos nuestra vida, Señor. Y tenemos estos temas. Cosas que nos perturban, cosas que no nos dejan avanzar. Nosotros mismos, Señor, nos damos cuenta de que a veces nos conformamos y nos quedamos estáticos, Señor. Y queremos pedirte que tú trabajes en esos imposibles de nuestra vida, en aquellas cosas que hemos decidido dejar en pausa porque no nos atrevemos a avanzar. Y pedirte que tú, por favor, nos hables ahora, Señor, y nos desafíes a poder
avanzar confiados, sostenidos en tus promesas, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Vamos a abrir tu palabra, Señor, permítenos aprender de ella, Señor, lo que tienes para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y el primer llamado, dentro de este llamado general a vivir de lo imposible, está en Nehemías capítulo 6, del versículo 2 al 3. Y vamos a leerlo. Es este llamado a tener una visión espiritual, o si quieres, a ver más allá, a no conformarnos con lo que estamos viendo, sino poder ver un poco más allá. Y en Nehemías 6, versículo 2 dice: Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejándola para ir a vosotros? ¿Por qué? Y es lógico, sabemos, ¿no? Estaban Sanbalat, estaban Gesem, Tobías, que eran líderes de los pueblos que estaban opuestos al pueblo de Dios y que a ellos les convenía que la muralla siguiera en ruinas y que ellos no pudieran salir. Es más, Sanbalat le dice después, oye, ¿sabes qué? Yo le voy a decir al rey que lo que tú quieres es levantar ese muro para hacerte tu rey, ¿no? Ahora, era un poco ridículo porque el imperio persa era tremendo. Entonces, si querían que un muro los iba a ayudar a superar cualquier tipo de ejército o invasión, iba a ser absurdo. Pero igual, el canal que usa Sanbalat es: oye, el miedo, te voy a tener miedo, te voy a tener congelado con el miedo, con el temor, quédate ahí. No puedes, ¿no? Estaba ahí, decía, no, él quería por todos lados y no pudo. Y lo que le responde Nehemías es algo súper interesante. Le dice: estoy haciendo una gran obra. Una gran obra. Y a veces cuando pensamos en servir al Señor, en lo que estamos haciendo, lo limitamos a la tarea que tenemos que hacer y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y él dice: oye, ¿por qué yo debería dejar de hacer esto? Porque la tarea que hace va mucho más allá. Y vamos a leer que esta gran obra no se queda simplemente en el muro construido, sino que pasa a otras cosas, porque Dios siempre, siempre nos tiene en movimiento. Y Él siempre quiere que vayamos creciendo y acercándonos. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que ya no estemos en esta tierra, o hasta que la fe se convierta en realidad y Jesucristo venga por su iglesia. Dios va a seguir trabajando con tu vida, con mi vida. Y a veces no nos gusta. Porque la gran renuncia que tenemos que hacer, porque cada llamado implica una renuncia. Si alguien me llama para estar con esa persona, tengo que salir de acá e ir allá, ¿cierto? Entonces este llamado de tener una visión espiritual, de poder ver más allá, viene acompañado por una renuncia. Esa renuncia es: renuncio a mi comodidad. ¿Tú crees que para Nehemías era más cómodo estar en el palacio del rey, con la vida arreglada, siendo copero del rey, o estar en medio del desierto levantando una muralla de una ciudad que nunca había visto? ¿Qué era más cómodo? Y a veces la decisión por nuestra comodidad, por lo que funciona para nosotros, se opone a lo que Dios quiere hacer. Y por lo general el llamado de Dios para tu vida y para mi vida va a implicar incomodidad, va a implicar meternos en esa gran obra, pero salir de nuestra comodidad. Y eso es complicado, ¿cierto? Pero tenemos el ejemplo maravilloso de Jesucristo. Él dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir, ¿cierto? Y dijo: y a dar mi vida en rescate por muchos. Yo no he venido para estar cómodo. Y esto también está graficado en lo que le pasa a Moisés. Quisiera ir contigo, por favor, Hebreos 11, brevemente. Hebreos 11, del 24 al 26, que narra un poco lo que le pasa a Moisés. Y este pasaje es hermoso, ¿no? En Hebreos 11, 24 al 26 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores las riquezas, el vituperio de Cristo, que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Había cambiado su visión para tener una visión
que subiera y dijera, mi galardón no está aquí. Lo que yo quiero no está acá. Y si puedes por un momento decir, oye, en mi corazón, mi galardón ¿dónde está? ¿En lo que puedo tener aquí? ¿En las cosas que puedo lograr acá? Porque los imposibles de Dios se manifiestan y puedes y puedes empezar a vivir por encima de tus posibilidades cuando tú decides que tus posibilidades aquí y ahora no son suficientes, que tú tienes esa mirada puesta en el galardón. ¿Quién es el galardón? ¿Qué es el galardón? La vida eterna, el Señor Jesucristo, tener una relación profunda con Él. Dios mismo es nuestro galardón. Y entonces, cuando yo hago un cambio y ya no estoy pensando simplemente en mi comodidad, en lo que yo quiero, en mis posibilidades, y cambio eso por las posibilidades de Dios, claro, no va a ser cómodo. Es todo menos cómodo. Pero es maravilloso. ¿Por qué? Porque puedes participar de esa gran obra. Lo que dice aquí en Hebreos es que Moisés dice, rehúsa, ¿no? Dice, esto de acá yo rehuso, yo renuncio a esto. Renuncio a todo lo que el mundo me puede ofrecer. En palabras de Pablo, porque para mí, el mundo está crucificado para mí. Y yo para el mundo. Y esa renuncia es parte de vivir, ¿no? Toda la comodidad, todo lo que puedo tener. No, ¿sabes qué? Eso no me interesa. Todos mis derechos. Que yo voy diciendo que yo tengo derecho a esto. Sin duda, tenemos todos muchos derechos. Pero ¿valen tus derechos tanto como participar en la gran obra de Dios? Ponte a pensarlo, ese muro se construye, ¿cierto? Esa ciudad que empieza a prosperar. Y más de 400 años después, ¿quién camina por esas calles? Dios hecho hombre. Ponte a pensarlo. Y Nehemías probablemente no tiene ni idea de lo que está pasando. Él sabe que el Señor lo llama a eso y cumple su propósito y sigue avanzando en los propósitos que Dios le va mandando. Pero no se da cuenta de que ese plan de Dios lo sobrepasa. Me sobrepasa, te sobrepasa. Lo que Dios quiere hacer con tu vida va mucho más allá de lo que podemos imaginar o pensar. El tema es, ¿yo decido salir o me quedo en mi comodidad? ¿Las cosas como están? ¿O es Señor toma todo? Señor toma todo. ¿Cómo va a ser? En esas calles de Jerusalén, Dios hecho hombre transitó, predicó y terminó en una cruz. Y estuvo participando Nehemías y este pueblo sin saberlo en parte de esa obra donde se salvaba a la humanidad. ¿Te imaginas? Claro, no se daban cuenta, ellos hicieron una parte, pero no se quedaban con esa parte. Está diciendo, no, eso es una piedra, es un ladrillo, es una muralla, pero por encima de eso es parte de esa gran obra que Dios está haciendo. Y yo soy llamado a vivir y experimentar y a participar de esa gran obra con lo que hago. ¿Cuál es esa gran obra en la que Dios quiere que tú participes? Dentro de sus planes. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Está tu comodidad impidiéndolo? ¿El temor? ¿El miedo? ¿Qué te impide? ¿Qué está impidiéndolo? Piénsalo. Piénsalo. El segundo llamado es el llamado a poder avanzar juntos. Y es sin duda un llamado maravilloso. Porque si nos ponemos a pensar, cuando el muro se construye, ¿sí? Se está construyendo el muro, ¿cierto? Y cada uno asumía el rol que le tocaba, de frente de su casa, al lado del pueblo, lo que sea, lo que le tocaba, ¿cierto? ¿No? Pero la idea es que un muro, necesita que todas y cada una de las partes funcionen, ¿verdad? Porque si hay una brecha ahí, yo no puedo decir, no, mira, yo hice mi parte. Yo terminé mi parte del muro, esa parte no me interesa, es problema de tal persona. ¿Tiene sentido eso? Ponte a pensarlo. ¿El enemigo está buscando tu parte del muro? Los enemigos están buscando, vamos a buscar la parte que le toca a tal persona para entrar por ahí. ¿Verdad que no, no? Entrar por cualquiera, ¿cierto? No le importa a quién le encargaron ese y de repente no lo hizo. Que eso no interesa.
La imagen es súper gráfica porque está hablando de que este colectivo necesitaba que todos trabajaran y por último, si había una brecha, no importa. Se la asignaron a este, pero yo lo hago. ¿Por qué? Porque esa obra individual es el beneficio colectivo y lo colectivo en el individual. Y cuando yo veo a alguien crecer y avanzar en su fe, lo que tengo que llenarme es de mucho gozo. Y veo un ministerio que está levantando y digo, ¡qué maravilla! Gracias a Dios. No hay espacio para envidias, no hay espacio para rencores en medio del pueblo de Dios. No tiene sentido. Estamos todos juntos en esto. Y la idea de este llamado a avanzar juntos lo podemos ver en Nehemías 8, una vez que ya se concluye el templo. Y mira lo que pasa con el pueblo. Todos juntos se reúnen. Y mira, y se juntó todo el pueblo, versículo 1, capítulo 8, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que pudieran entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué estaba pasando? Claro, recordemos, en ese momento no hay una Biblia física. Tú no tenías la gente que tenía su Biblia, iba al culto, regresaba con su Biblia y en su casa. No había. Es más, lo más probable es que muchos de ellos, recordemos que vienen del exilio. Entonces, el problema de poder empezar a hacer cultos públicos era muy complicado cuando tienes los muros derruidos. Porque en cualquier momento, cualquiera podía venir a arruinar esto. Y es interesante que lo primero que se hace después de hacer estos muros es justamente esto, esta declaración. Y el pueblo estaba, mira, dice, pueblo estaba como un solo hombre. Todos estaban ahí, todo el pueblo junto. Y esta idea es clave porque necesitaban aprender. Algo se había construido y había sido maravilloso. ¿Recuerdas que habíamos mencionado que había estado más de 100 años destruidos los muros? ¿Y sabes cuánto tomó la construcción de los muros? 52 días. En el capítulo 6 de Nehemías está 52 días. Ahora ponte a pensarlo. Tú has vivido toda tu vida con muros derruidos. Y cuando todo el pueblo decidió y dijo, ¿sabes qué? Sí, vamos a seguir al Señor, vamos a hacer caso, vamos a ponernos todos en esa dirección que Dios nos ha dado. Y parte de esa gran obra es ahora construir el muro y luego será otra cosa, pero como iglesia, nosotros, ellos como esa comunidad de fe, como ese pueblo de Dios, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a seguir la dirección de Dios. En 52 días, eso que se veía imposible, se hizo posible porque el pueblo decidió obedecer, decidió seguir la dirección de Dios y juntos lo hicieron. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque habla de esa realidad y no solamente eso, sino que después dice que el pueblo estaba unido en un solo sentir. Mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 8. 8 y 9 vamos a leer, dice, y leían del libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendieran la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras y escribe los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron que todo el pueblo de Dios, santo es Jehová nuestro Dios, y no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10, luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen y nada preparado, porque el día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Todo el pueblo estaba llorando al escuchar las palabras de la ley. ¿Imaginan eso? Yo me he puesto a pensar, ¿y por qué lloraban? ¿Por qué lloraban? Ahora me imagino, y eso es algo que estoy pensando, decir, claro, este pueblo está lejos, ha estado con las murallas derruidas, se ha construido eso, están viendo ese milagro delante de sus ojos, que son esa muralla puesta ahí, ¿cierto? En tan poco tiempo. Y ahora escuchan la ley de Dios y dicen, wow, Dios, todo lo que has hecho y a pesar del pueblo que te fue infiel. Y están regresando del exilio, de esa gran disciplina de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba completamente descarriado, permanentemente habían estado cambiando a Dios por determinados ídolos. Ídolo es cualquier cosa que tú pongas delante de Dios, ¿de acuerdo?
La pongas a Dios aquí, algo arriba. Lo que sea que esté arriba de Dios, ese es tu ídolo. ¿Ya? Para hacerlo sencillo. Cuando hablamos de ídolos, no estamos hablando de alguna cosa de madera o de metal o algo construido. Estamos hablando de algo que tú pones delante, arriba de Dios. ¿De acuerdo? Y ellos tenían, en efecto, esas estatuas y mantenían esa suerte de dualidad, ¿no? Sí, Dios, pero también esto. Sí, Dios, pero también esto. Sí, Dios, pero también esto. Y les tomó este exilio para poder aprender y decir, no, ya no más esto, ¿no? Y en ese momento lo que está pasando es que ellos recuerdan eso y lloran y se sienten. Y todo el pueblo está consciente de lo que está pasando y dicen, algo queremos hacer distintos. Estoy expresando mi profundo dolor. ¿Por qué? Por esta realidad. Pero a la vez, en lo que les llama Esdras y Nehemías dice, oye, pero es un tiempo de gozo, el Señor está cumpliendo sus promesas, vamos. Y hay una parte adicional que dice, ¿saben qué? Compartan con aquellos que no tienen. No solo se queden ustedes, sino que todo háganlo como uno, no dejen a nadie afuera. Y es maravilloso porque ese mismo sentir y esa realidad de vivir, esa comunidad, es lo que el Señor nos llama a vivir a nosotros como iglesia, pero aún más. Eso es nada comparado con lo que el Señor nos llama a nosotros como iglesia. En Efesios capítulo 4, mira lo que dice el versículo 1 al 6. Efesios 4 dice, Pablo está hablando de la iglesia y dice, yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del espíritu y el vínculo de la paz, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, también un cuerpo, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. Solo este pasaje sería para, digamos, abrirlo y poder profundizar en él durante todo el mensaje, ¿cierto? Nos habla de una unidad tan profunda, algo que yo no puedo negar, que está metido como mi ADN espiritual y lo que yo soy es parte de lo que somos. Y yo no puedo entender mi vida como independiente. Y la renuncia de este llamado a avanzar juntos es una renuncia a mi individualismo. A pensar de que yo solo soy el que tengo que hacer las cosas. Dios es un Dios personal, ¿de acuerdo? Te conoce cada detalle de tu vida y aún así decidió amarte. La muestra de ello es Jesucristo en la cruz, con la posibilidad abierta para cualquiera que crea en Él. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa realidad no cambia por el hecho de vivir lo que implica una comunidad de fe y de empezar a decir, oye, ¿y qué es lo que quiere hacer el Señor, no? En el pasaje de Efesios habla de tener esta humildad y mansedumbre, que en principio son reacciones frente a quién es Dios. Yo entiendo quién es Dios, es tan grande, entonces yo soy tan poco, entonces entiendo la humildad y entiendo que yo estoy igual que el resto. La mansedumbre habla de que yo estoy siendo amansado y empiezo a seguir la dirección de quien es mi Señor. Pero después habla de tolerancia y paciencia. Interesante, ¿no? Porque lo necesitamos. Poderse vivir unos a otros y experimentar unos a otros lo que Dios quiere hacer. Sí, claro, Dios tiene grandes planes, por supuesto, para la vida de cada uno de nosotros. Tiene un propósito para tu vida, pero ese propósito no está independiente de lo que tiene para su iglesia. Y tenemos que ver esa realidad y decir, Señor, wow, ¿dónde nos quieres llevar? A mí me gusta mucho este pasaje y el viernes estaba en Alfa como un ejemplo de lo que hace el Señor en su iglesia, ¿verdad? Y veía a un montón de jóvenes, a unos en la cocina, a otros en el teatro, a otros orando, a otros dando una introducción, a otros en mesas, a otros conectando con los chicos, ¿no? Y eran todos haciendo varias cosas. Pero lo interesante es que se veía esa idea de grupo, esa idea de iglesia, de que estamos acá juntos haciendo esto. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a una sola esperanza, en un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Hay tantas cosas que nos unen. Y a veces venimos, nos sentamos, escuchamos y nos vamos. Estamos en un grupo pequeño y claro, no viene alguien, ¿cierto? A veces no viene.
Entonces, claro, esa es tarea del guía, ¿cierto? De ninguna manera. Es tarea de cada uno. Porque si hemos sido llamados a una esperanza, un cuerpo, un espíritu, un Señor, Él, parte de su desarrollo espiritual es algo que yo necesito que Él crezca. Porque yo no sé lo que quiere hacer el Señor con esa persona que no ha venido y quiere desafiarme, quiere animarme también a través de Él. ¿Y cómo yo puedo ser de bendición? Y cuando hablamos de discípulos haciendo discípulos, no estamos haciendo de un lema. Lo que estamos diciendo es que yo necesito entender que otras personas tienen que aprender a ser discípulos de Jesucristo porque es lo mejor que les puede pasar en la vida. Y yo quiero eso para sus vidas. No discípulos míos, discípulos de Cristo. ¿Cierto? Y entonces, esa realidad de que yo necesito a la iglesia porque los propósitos de Dios, esa gran obra de Dios, se cumple y se manifiesta en su iglesia. Nos necesitamos. Y entender eso es clave para poder avanzar en esos imposibles que Dios pone delante tuyo. Porque mientras sea algo que solamente dependa de ti, que tú estés solo, no estás cumpliendo ese llamado que está claro en Efesios, hablando de soportarnos, tolerarnos, pero también tener paciencia y en amor disfrutar de todo eso. ¿Te imaginas que esta iglesia fuera una comunidad donde la gente pudiera experimentar ese amor de Dios? La gente puede decir, ¿se ve ese amor de Dios aquí? Soñamos con eso. Y la idea es que ese futuro que Dios tiene para nosotros, de vivir apasionados por Jesucristo, de que su palabra sea algo indispensable en nuestras vidas, de que su amor se manifieste claramente en nuestras familias, que sean fortalecidas por el Evangelio y además podamos vivir esa realidad y poder impactar a nuestra comunidad, a los que tenemos cerca, pero también hasta el último de la tierra, sea una realidad. ¿Lo hacemos? Y parte de esa realidad es que nosotros nos dispongamos y digamos, sí, pues yo necesito a la iglesia y de alguna manera también yo estoy aquí para ser de bendición a otros. Y por eso hay que renunciar al individualismo para avanzar. El último llamado es este llamado a reconocer quién es Dios. Este llamado maravilloso a poder reconocer quién es ese Dios. Mira el versículo 6 de Nehemías 8. Dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. ¿Qué tal imagen, no, de adoración? Que has recibido esto, estás viendo la obra de Dios, ves ese muro concluido y tú dices, sí, Dios, lo hiciste. A pesar de toda la infidelidad, toda la historia de errores, tú lo hiciste porque tú eres fiel. Y estas personas se arrodillan en adoración y se humillan delante del Señor. ¿Por qué? Porque reconoce lo que están experimentando internamente. Y de alguna manera lo que está pasando aquí es que ellos tienen que empezar a volver a hacer o volver a practicar o volver a entender qué cosa es ser pueblo de Dios. Recordemos, vienen del exilio, vienen de estar 100 años fuera, la mayoría, algunos solamente 50 fuera, pero estaban completamente desligados. Y entonces tienes toda esta gente. Y dice el versículo, si les conmigo, versículo 16 y 18 de Nehemías, capítulo 8, dice, y una de esas fiestas, la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, como quieras traducirlo, dice, el pueblo salió a cortar ramas para hacer cabañas. Algunos hicieron en las azoteas de sus casas, otros pusieron en sus patios, o en el patio del templo, o en la plaza, en la puerta de las aguas, hasta la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron ahí. Pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían cumplido con ese mandato y ahora que lo cumplían sentían una gran alegría. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda solemnidad y al 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme lo establecido todos los días, desde el primero hasta el último.
Esdras leía el libro de la ley de Dios, no era que no lo celebraran esta fiesta de los tabernáculos. No era que no, lo que pasa es que no habían celebrado como estaba escrito. Y claro, tiene mucho sentido si se ponen a pensarlo. Si tú tienes un muro derruido, no hay una seguridad física, digamos, celebrar la fiesta y entrar en una carpa, sobre todo con los pueblos que te rodeaban, no tenía mucho sentido lógico. Pero más aún que eso es que ni siquiera sabían que tenían que hacerlo. Entonces lo leen y empiezan, ¿no? Y empiezan a recordar esta fiesta que lo que hace es hacerles memoria de lo que pasa en Egipto. Cuando el pueblo de Dios está cautivo, está esclavo en Egipto y tiene que salir. ¿Y salir con qué? ¿Con su cuenta de ahorros? ¿Una transferencia al nuevo lugar? ¿Camión de mudanzas? Nada. Era lo que tenían. Tenían que llevarlo y caminar kilómetros hasta la tierra prometida. Y les está haciendo recordar eso, esa salida que tuvieron y podían recordar, mira lo que hizo el Señor, cómo nos sacó de Egipto y mira cómo nos está trayendo aquí. Y hasta aquí ha sido fiel el Señor en mantenernos y sostenernos. Es curioso porque el llamado que Dios hace a Nehemías es, anda, construye un muro, ¿no? Él tiene esa carga, ora, va a construir el muro. El muro ya se acabó. Pero los planes de Dios siguen. Y quizá el gran problema en nuestra vida espiritual es que a veces entendemos y bueno, yo ya llegué. A donde sea que Dios quería que llegara, ya llegué. Y estoy aquí. Es como decir, se acabó el muro, entonces bueno, cerramos el libro y nos olvidamos de la otra mitad del libro. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo más que hacer en nuestras vidas. Y ese reconocer a Dios, ese decir, ¿sabes qué, Dios? Tú estás aquí. Lo que has hecho, yo me acuerdo. Recuerdo cuando yo recibí a Cristo. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo estaba en tu vida? Pero de repente, algo pasó. Algo pasó y ahora eso que tenías ya no lo tienes. Y de repente algo pasó y esa pasión que tenías, pues ya no está. Y quizá para ti este llamado a reconocer a Cristo es un llamado a volver a empezar. Como este pueblo, que tiene que volver a leer y volver a entender eso que supuestamente ya sabía, ¿no? Y tiene que leerlo y decir, wow, Señor, ¿es esto lo que tú tenías para mí? Voy a volver a empezar, voy a volver a andar esto. Quizá lo que Dios tiene para ti es eso. Porque este es un nuevo comienzo para Israel. No nos damos cuenta, pero está empezando de nuevo a hacer algo el Señor, porque no se cansó con su pueblo. Y es maravilloso, pero lo tenemos a nuestras vidas. Dios no se cansa de nosotros. Porque aunque podamos ser infieles, Él permanece fiel porque no puede negar a sí mismo. Porque Él dice, Él comenzó una buena obra y la terminará en nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo. Y la idea es poder pesar eso. Cuando el Señor le pregunta para tentarle, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿No? Le dice, ¿cuál es el mandamiento? Y Él le dice, el Señor Jesús le responde en Mateo 22, 37, 40, le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que le dijo es, te voy a dar el resumen de esto. No que la Biblia sea inoperante, necesitamos la palabra del Señor, por supuesto. El Señor está diciendo, ¿quién es la esencia? La esencia es esta, ¿no? Y nos llama a tener esa claridad, ¿no? Primero, Él le da dos, no le dice dos mandamientos, sino le dice dos, ¿cierto? El gran mandamiento es este, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Cuando tú lees, sigues leyendo Nehemías y el resto de la Biblia, te das cuenta de que el pueblo de Dios, si bien tiene un gran momento aquí, no es constante. No es constante. Sino que es algo que, si bien es maravilloso, es algo que no dura. Pero lo que el Señor nos llama aquí es a vivir esa vida donde le amemos con todo lo que tenemos. Ese es nuestro llamado. Yo reconozco quién es Dios en mi vida, entonces yo digo, yo voy a decidir amarle con todo. No porque tenga yo la capacidad de amar en mí mismo, sino ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me fue dado. Y eso pasa con cada uno de los hijos de Dios.
Y si yo no quiero amar, o no puedo amar, o creo que no puedo amar, es porque no quiero. Porque la realidad es que ese Espíritu Santo tiene amor para dar, y amor de sobra. Y el punto aquí es, Dios no ha terminado contigo. Su amor ha sido derramado en tu corazón. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia con eso? ¿Necesitas volver a empezar? ¿Necesitas aceptar esa realidad y decir, Señor, ya está bien? Yo no sé qué me ha pasado, esto que viví y esa pasión que tenía por ti se ha ido diluyendo. Yo necesito que tú renueves eso, por favor. Ayúdame. O de repente el llamado para ti es aceptar de que Dios tiene todavía otras cosas que hacer y decir, Señor, ya, ¿qué me llamas ahora? No puedo conformarme con lo que tengo, con lo que sé de ti o con lo que hago, sino quiero esperar y meterme en esa gran obra que tienes para mi vida y en esa gran obra que tienes para nosotros como iglesia. ¿Quieres? Vamos a orar. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre, nosotros estamos aquí y queremos pedirte, por favor, que tú obres en nuestras vidas, Señor. Permítenos renunciar al primer lugar. Permítenos renunciar al individualismo. Permítenos renunciar a nuestra comodidad, Señor. Para poder vivir ese llamado maravilloso que tienes para nuestras vidas. Y Dios, permite que podamos aceptar ese llamado tuyo y poder vivir a intensidad la vida que tienes para nosotros. Estamos aquí expectantes, Señor. No sabemos lo que tú quieres hacer, pero anhelamos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo siga avanzando, desafiándonos, Señor. Entendemos que no has terminado con nosotros y te pedimos que tú hagas esa obra que tú quieres hacer. Y antes de terminar la oración, quisiera por un momento orar con aquellas personas que de repente se dan cuenta que necesitan de Jesús, que necesitan de Dios, pero que no tienen una relación con Dios. Y que a este punto se dan cuenta que necesitan esa relación con Dios. Y yo quisiera por un momento orar con todas esas personas. Y si tú quieres tener una relación y empezar hoy día una relación con Jesús, empezar a vivir esa relación cercana con Dios, quisiera pedirte que por favor me sigas en esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Hasta aquí he andado y he avanzado y estoy cansado. Te entrego mi vida, te entrego mis imposibles, te entrego mis derrotas, te entrego todo, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti. Y te pido por favor que tú hagas ese cambio en mi vida que yo no puedo hacer. Yo necesito comenzar una vida contigo y te pido que tú entres a mi vida. Me arrepiento de lo que he hecho, de las cosas malas que he hecho hasta el día de hoy. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Acepto el sacrificio de Cristo en mi vida y te pido que tú me lleves a conocerte a ti cada día más. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.